Bueno, para este tercer punto, lo que nos dicen es que un conductor cilíndrico largo de radio R lleva una corriente I, como se observa en la figura, esta figura que nos están presentando acá. Sin embargo, la densidad de corriente J no es uniforme sobre la sección transversal del conductor, sino que es una función de acuerdo con J es igual a B veces R, donde B es una constante. Determinar una expresión para el campo magnético B a una distancia donde R es mayor que R1, siendo R este R que se nos observa acá en la figura y R1 este radio interno que tenemos acá, y para cuando R2 es mayor que R, donde R2 es un punto por fuera del conductor, así como aparece en esta figura. Ahora bien, con esto que nos están presentando aquí, lo que tenemos es que aplicar la ley de Ampère. ¿Por qué aplicar la ley de Ampère? La ley de Ampère nos dice lo siguiente, entonces vamos a recordar cómo es la ley de Ampère. Entonces, la ley de Ampère nos dice que cuando yo tengo la integral cerrada de flujo del campo magnético por un diferencial de superficie, esto yo lo puedo expresar como si fuera mu sub 0 por la corriente con la cual se está generando este campo magnético. Ahora bien, esto yo lo puedo expresar de una manera un poco diferente, y es que esta diferencial de superficie pues va a ser la diferencial de superficie encerrada, que va a depender de si estoy trabajando bajo la primera condición, que es que R1 sea menor que R, o bajo la segunda condición, que es que R2 sea mayor que R. Vamos a analizarlo primero bajo la primera condición. Entonces lo ponemos aquí, A. Bajo la condición, vamos a trabajar bajo la condición de que R1 sea menor que R. Entonces, bajo esta condición, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a analizar esta partecita aquí. Vamos a tener la integral cíclica del campo punto, el diferencial de superficie, va a ser igual a mu sub 0, esto es una constante, queda igual. Pero esta corriente, si nosotros leemos lo que nos dice la densidad de corriente, de acá nos hablan de que la densidad de corriente J no es uniforme y queda expresada por medio de esta ecuación. J es B por R. Entonces nosotros sabemos que la corriente, en términos de la densidad de corriente, la podemos expresar como la integral, ¿cierto?, de la densidad de corriente, que en este caso sería J, por el diferencial de área en la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, aquí por el diferencial de área. Ahora, los límites de integración, pues vamos a observar desde dónde hasta dónde se va a comportar esta integral dependiendo de la condición que nosotros estamos analizando. Recordemos que la primera condición es que R1 sea menor que R. En ese sentido, vamos a analizar quién sería entonces esta diferencial de superficie, o mejor, quién es esta superficie que nosotros tenemos acá. Este campo magnético va a ser constante, por lo tanto yo puedo sacarlo dentro de esta integral, y esta integral de superficie, del diferencial de superficie, simplemente va a ser la superficie con la cual yo estoy trabajando. Como en este caso estoy trabajando para R mayor que R1, entonces todo lo que yo voy a trabajar va a estar en el interior de este cilindro, pero específicamente va a moverse dentro de R1. Por lo tanto, esta primera integral de superficie va a ser igual a lo siguiente. Va a ser el campo multiplicado por esa superficie. Y la superficie pues simplemente es 2pi por R1. Recordemos que esta sería la superficie de una circunferencia, ¿no? Entonces ya lo tenemos esta primera partecita. Sabemos que esto de aquí nos dio el campo por 2pi por R1. ¿Por qué por R1? Porque R1 es la condición por la cual yo estoy trabajando, ¿no? Ahora bien, vamos a analizar qué sucede en el caso de esta parte del lado derecho de esta ecuación. Entonces ahora nos queda que esto va a ser igual. Mu sub 0 queda común y corriente, esto será mu sub 0 por la integral. ¿Desde dónde hasta dónde van a ser los límites de integración? Como en este caso estamos trabajando para unos valores menores que R, es decir, el máximo valor que yo puedo tomar sería R, ¿cierto? Pero menor, o sea, el máximo valor sería R1. Por lo tanto, la integral va desde 0 hasta R1. Esa sería la integral. ¿De quién? De J.
pero j queda expresado como b por r. Entonces d, b multiplicado por r por el diferencial de área. En este caso, al ser un cilindro, el diferencial de área lo podemos expresar como 2pi r por el diferencial de r. Y ahí ya quedaría nuestra integral. Ahora lo único que nos queda es integrar esta parte y ya con esto ya resolveríamos el problema. Entonces vamos para acá. Queda que b por 2pi por r1 va a ser igual a mu sub 0 por la integral de 0 hasta r1 de. Si nosotros agrupamos aquí, entonces nos quedaría 2pi por b, que esto es constante, por r me quedaría por r cuadrado por el diferencial de r. Seguimos integrando, entonces aquí ya puedo organizar un poco mejor. Me va a quedar b factor de 2pi por r1 igual a este 2pi por b, eso es una constante, entonces la puedo sacar de la integral, entonces 2pi por b por mu sub 0 por la integral de 0 hasta r1 de r cuadrado por el diferencial de r. De aquí puedo simplificar algunas cosas, el 2pi se me va con el 2pi, y ya lo que tendríamos es que el campo magnético yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Este R1 lo voy a pasar a dividir directamente, entonces sería B por mu sub 0 sobre R1 por la integral de R al cuadrado. La integral de R al cuadrado sería R al cubo partido entre 3, esto evaluado entre 0 y R1. Al expresar esto, entonces ya nos quedaría que esto es B por mu sub 0 sobre R1 multiplicado por R, sería R1 al cubo sobre 3 menos, cuando lo evalúe en 0, pues nos daría 0 partido entre 3, bueno, 0 al cubo partido entre 3, ¿no? Y ya con esto ya podemos expresar ya mejor, ya esta parte, pues esto nos da 0, entonces aquí sería B por mu sub 0. Ahora, una de estas, un R, un cubo, se va con esta de acá abajo. Entonces me queda B por mu sub 0 por R1 al cuadrado dividido entre 3 y esta sería la expresión correspondiente. Entonces ya para concluir, entonces decimos aquí que por lo tanto la expresión para el campo magnético sería igual a B por mu sub 0 por R1 al cuadrado partido entre 3 y esta sería la expresión que nos estaba solicitando el problema. Bueno, una vez que hemos encontrado esta primera expresión, vamos con la segunda condición. La segunda condición o la parte B nos dice que vamos a trabajar en el régimen donde, en este caso, bajo un poquito, eso. Vamos a trabajar en el régimen cuando R2, ¿cierto?, es mayor que R. Vamos a mirar qué sucede en este caso, cuando R2 es mayor que R. Para este caso, pues volvemos y aplicamos la misma expresión que teníamos hace un momento. Sabemos que la integral de flujo del campo por el diferencial de superficie va a ser igual a, ya sabemos que en este caso sería mu sub 0 por la integral de j por el diferencial de área, ¿no? Aquí no cambia la gran cosa, esta integral de flujo sigue siendo exactamente igual, solamente que en este caso ya no voy a trabajar con R1, sino que voy a trabajar es con R2, porque R2 es la superficie que se estaría dentro de nuestro sistema. Entonces aquí sería B por 2pi por R2, ¿no? Este sería nuestro diferencial de superficie. Ahora bien, esta otra partecita de acá entonces sería mu sub 0 y vamos a mirar cómo serían estos límites de integración. Nuevamente partimos desde 0 porque estamos trabajando desde el centro, que lo consideramos como el 0, y el máximo valor al cual nosotros vamos a llegar pues sería R en este caso, ¿no? Entonces sería R mayúscula, porque estaríamos trabajando hasta donde llegaría el flujo, ¿no? Que sería R. Y en este caso pues nos quedaría lo mismo, esto sería B por R por 2pi por R, porque esto no cambia, sigue siendo el mismo diferencial por el diferencial de R, y pues ya integrando esto, pues ya sabemos cómo se integra, ya sabemos que esto nos va a dar es R al cubo sobre 3, ¿no? Entonces, integrando esta partecita, ya agrupándolo un poco, me va a dar lo siguiente, ¿no? Acá nos quedaría B
por 2pi por R2, y esto igual a mu sub 0 por 2pi por b, por la integral, pero ya sabemos que esa integral nos va a dar r al cubo sobre 3, y al elevarla entre 0 y r, pues nos daría directamente r al cubo partido entre 3. Vamos a ver qué podemos simplificar de aquí. Entonces, el 2pi se va, en este caso ya el R2 no lo podemos simplificar porque para el lado derecho, es decir, para el lado del flujo se tiene en cuenta es el R grande, y para el lado del campo magnético se tiene en cuenta es el flujo, la superficie, el R pequeño. Entonces en este caso ya podemos concluir, por lo tanto, el campo magnético va a ser igual a, sería B por mu sub 0 sobre 3R2 por R al cubo. Y esta sería la expresión correspondiente para el campo magnético por fuera, que estará interactuando por fuera de nuestro conductor, ¿no? Por fuera de ese cilindro conductor que nosotros teníamos. Y listo, esto sería todo por parte de este ejercicio. Bueno, para este ejercicio sí está un poco particular. Vamos a analizarlo y vamos a irlo resolviendo paso por paso. Lo primero que nos dicen es que se desea construir un solenoide y pues nos dan ciertos valores, ¿no? Nos dicen que va a tener una resistencia de 5 ohms y va a producir un campo magnético de 4 por 10 a la menos 2 teslas. Y tiene un transporte de corriente de 4 amperios. Ya que estos son los datos que nos están dando. Ahora nos dicen que el solenoide será construido a partir de un alambre de cobre que tiene un diámetro de 0.5 milímetros. Esto es para el cobre. Y nos dicen si el radio del solenoide es de 1 centímetro, determina el número de vueltas de alambre necesarias y la longitud requerida del solenoide. Vamos a mirar cómo resolvemos este ejercicio. Bueno, lo primero que podemos hacer es que, bueno, para determinar, por ejemplo, el número de vueltas dependiendo del campo magnético y de su corriente, lo que nosotros sabemos es que el campo magnético para un solenoide es igual a mu sub 0 por n por la corriente, donde n es el número de vueltas con las cuales nosotros estamos trabajando para estos dos parámetros de campo y de corriente. En ese sentido, de esta fórmula yo puedo despejar el número de vueltas y nos queda que el número de vueltas va a ser igual a este mu sub 0 pasa a dividir, esta corriente pasa a dividir, entonces nos quedaría el campo dividido entre mu sub 0 por la corriente. Si nosotros tomamos los valores que nos están dando y reemplazamos dentro de esta fórmula, nos queda que n va a ser igual al campo magnético, que es 4 por 10 a la menos 2 teslas, sobre mu sub 0, que ya la conocíamos de la parte de arriba, me voy a subir un poquito, es 4pi por 10 a la menos, se me fue, 4pi por 10 a la menos 7. Entonces por mu sub 0, que sería 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio, por la corriente. Para este caso la corriente nosotros nos están diciendo que es de 4 amperios. Aquí de 4 amperios. Perfecto. Ya con esto lo que podemos hacer, bueno, aquí podemos simplificar algunas cosas. Este 4 se puede ir directamente con este 4. Y nos queda, bueno, nos queda por acá 4pi. Entonces 10 a la menos 7, 10 a la menos 2. Vamos a ver qué más se cancela. Tesla se cancela con teslas, amperio se cancela con amperios. Y nos queda que el número de vueltas es vueltas sobre metros, ¿no? Entonces las unidades están correctas. En ese sentido nos quedaría 10 a la menos 2, 10 a la 9. Entonces nos quedaría 1 sobre 4pi por 10 a la, esto sería menos 2 más 7, entonces daría a la más, en este caso a la más 5, ¿no? Vueltas sobre metro. Y ya si queremos, pues podemos tomar esto en la calculadora para ver cuánto nos da exactamente. Entonces esto sería 1 dividido entre 4pi, y eso multiplicado por 10 a la 5.
por 10 a la 5, entonces esto nos da como resultado 7800, entonces esto nos da 7800, bueno, 78.539.81 vueltas sobre metro. Ahí está, ¿no? Entonces este sería el número de vueltas sobre metro. Pero como en el ejercicio nos están diciendo que va a tener un diámetro, de la solenoide será construida a partir de un alambre de cobre que tiene un diámetro de 0.5 milímetros, con esto yo también puedo determinar el número de vueltas. Yo puedo decir ahora, y hay que comparar estos dos resultados. Si nosotros tomamos a n como si fuera 1 partido entre d, donde d es el diámetro, entonces sería 1 partido entre 0.5 milímetros. O sea que esto sería 0.5 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Pasándolo a metros. 0.5 por 10 a la menos 3 metros. Y si nosotros hacemos esta división, 1 dividido entre 0.5 por 10 a la menos 3, entonces esa división nos dice que es 2000 vueltas. Y esto nos da que esto es 2000 vueltas sobre metro. Creamos vueltas para no confundirnos. Vueltas sobre metro. Y si nos damos cuenta, entonces entre estas dos hay una diferencia. Estos dos resultados son totalmente diferentes. Y son diferentes por mucho, porque acá no está dando 2000, acá no está dando 78.000. Eso quiere decir que muy probablemente el embobinado con el que uno está trabajando no es un embobinado de una capa. Esto quiere decir que si cuando yo lo trabajo con la condición del diámetro me da diferente a cuando yo lo trabajo con la condición del campo y de la corriente, quiere decir que muy probablemente hay más de una capa. En este caso podemos decir que habrían, por ejemplo, 4 capas. Si hay 4 capas y considerando que el radio del solenoide es de 1 centímetro, como nos lo expresan también en el ejercicio, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a primero calcular la vuelta de un cable utilizando lo que se dice como un radio interno. Entonces vamos a decir que LB, eso sería igual a 2pi por R más, eso es una fórmula, 2pi partido de R más D más punticos suspensivos más 2pi de R más 3D y listo, ¿no? Ahora aquí pues, o sea, como son 4 vueltas las que estamos suponiendo, entonces LB sería primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta, ¿no? Entonces esto sería todo. Y si ya factorizo esto un poco, entonces 2pi por R, 2pi por R, hay varios 2pi por R, entonces yo puedo factorizar ese 2pi. ¿Cuántas veces dijimos que habían? Habían 4, entonces 2pi, 1, 2, 3 con la que me come aquí y 4, entonces aquí sería factor de 4R más, aquí sería, aquí ya no hay, entonces sería D, más aquí sería 2D, entonces sería 3D más este 3D, entonces nos quedaría 6D, más 6D. Y ya con esto yo puedo ir reemplazando donde R y D lo conozco, entonces ya con esto puedo reemplazar directamente dentro de la fórmula y vamos a ver qué nos da. Entonces vamos reemplazando y nos da esta parte, upale, ¿qué pasó? 2pi factor de 4 por R, recuerda que el radio no lo dan, es 1 centímetro, vamos a pasar todo a metros, entonces esto sería 0.01 metros más 6D, pero recuerdan que D también no lo dan, nos dicen que el diámetro es de 5 milímetros, entonces esto sería 0.5 por 10 a la menos 3 metros. Cierro aquí paréntesis, por acá, entonces ya me da que LB va a ser igual a, vamos a ver cuánto nos da esto en la calculadora. Entonces sería 4 por 0.01 más 6 por 0.5 por 10 a la menos 3, y esto nos da aproximadamente 0.27. Entonces esto nos da 0.27 metros.
Perfecto, ya tengo ALB. Ahora, para determinar la longitud total del cable, listo, entonces ahora, escribir aquí, ahora, para determinar la longitud total de cable, vamos a ver cómo nos queda esta parte. Entonces a esa longitud total la vamos a llamar LC. ¿Listo? Longitud total, o sea, longitud del cable LC. Esa LC pues la podemos determinar trabajando con lo que nos pedían que el cable tuviera una resistencia de 5 ohmios, ¿no? Entonces en ese sentido sabemos que la resistencia va a ser igual a la resistividad del material por la longitud total de ese cable dividido entre el área. Y con esto lo que nosotros podemos decir es, bueno, la resistividad la conocemos porque pues sabemos que es cobre, entonces eso la buscamos en internet, no hay ningún problema. Y LC pues lo tendríamos que determinar, entonces por aquí LC sobre el área, que sería, si la quiero trabajar con el diámetro, entonces sería pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Y de aquí podemos despejar LC porque la resistencia la conocemos, la resistividad la podemos buscar en internet y el diámetro también lo conocemos, entonces podemos determinar la longitud total del cable. Entonces nos queda que la longitud total del cable va a ser igual a, pasamos todo esto a multiplicar, entonces va a ser la resistencia por pi dividido entre 4 por el diámetro al cuadrado dividido entre la resistividad. Y ya lo único que nos queda es reemplazar los valores que teníamos. La resistencia la conocemos, vale 5 ohmios por, bueno, esto es una constante, pi sobre 4 por ese diámetro al cuadrado. Recordemos que el diámetro es 0.5 por 10 a la menos 3 metros, todo esto al cuadrado, esto va a dar súper pequeño, sobre la resistividad. Y esta resistividad pues toca buscarla en internet. Vamos a mirar cuánto nos da esa resistividad. La resistividad, aquí la tenemos, es de 1.7 por 10 a la menos 8. Entonces esto es 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios sobre metro. Ohmios por metro, perdón. Esa sería la resistividad del cobre, que es con el material con el cual nosotros estamos trabajando. Y ya con esto lo único que nos queda es meter directamente dentro de la calculadora y ya podríamos obtener el valor de LC. Entonces LC va a ser igual, bueno, primero vamos a simplificar acá. Entonces bueno, por aquí me queda un metro, con este metro cuadrado se me va a simplificar 1. El ohmio de aquí se va con este ohmio de aquí. Entonces un metro cuadrado de arriba se va a simplificar con uno de estos y al final me queda todo en metros. Entonces SLC, ya utilizando la calculadora, nos da como resultado 57.75 metros. Perfecto, ya tenemos el valor de la longitud total de nuestro cable. Y ya con esto nosotros podemos decir que, por lo tanto, aquí podríamos ya decir que N, que es el número de vueltas del cable en cada capa, va a ser igual a LC partido entre LB, que fue el que nosotros determinamos hace un momento. Entonces esto sería 57.75 metros dividido entre este LB, que es 0.27 metros, y ya nos queda que estos serían de 213.75 vueltas. Y ya con eso ya nos quedaría todo terminado, ¿no? ¿Qué más nos solicitaba el problema? Vamos a mirar. La longitud, el número de vueltas de alambre necesaria, ya lo acabamos de determinar ahorita, 213.75 vueltas. Ya veo, también nos están pidiendo la longitud requerida del solenoide. Entonces la longitud total del solenoide va a ser igual. Entonces ahora la longitud del solenoide va a ser igual a el número de vueltas por el diámetro con el cual nosotros estamos trabajando, y reemplazando esto nos daría
213.75 vueltas por el diámetro total, que era 0.5 por 10 a la menos 3 metros, y ya como resultado esto nos da que es de 10.7 centímetros, ¿no? Si la queremos trabajar en centímetros, también lo podríamos trabajar directamente en metros. Aquí ay, perdón, porque no borra. ¿Qué pasó aquí? Se trabó. Bueno, aquí sí se me trabó el programa. No, ya no está respondiendo otra vez. Ya. Bueno, entonces aquí esto lo podemos reemplazar por, qué pena, entonces sería 0.5 por 10 a la menos 3 metros, y pues ya multiplicando todo eso nos da lo siguiente. Entonces nos da 213.75 por 0. Aquí es 0.5 por 10 a la menos 3. Eso nos da como resultado 0.1068 metros, o lo que yo puse hace un momento, 10.68 centímetros. Y aquí estaría todo el ejercicio ya completo. Bueno, y ya para finalizar, entonces nos dicen el siguiente: un solenoide de radio 1.25 centímetros. Entonces datos, vamos expresando los datos aquí afuera. Entonces ya sabemos que el radio es 1.25 centímetros. Nos dicen que tiene una longitud, bueno, estamos pasando a metros, 0.0125. Nos dicen que también tiene una longitud de 30 centímetros, pasémoslo a metros, entonces 0.3 metros. Y tiene un número de vueltas, o sea, un n igual a 300 vueltas. Y transporta, o sea que tenemos una corriente de 12 amperes. Calcula el flujo de la superficie a través de un radio de 5 centímetros colocado perpendicularmente y centrado en el eje del solenoide, como se muestra en la figura. Entonces, sabemos, bueno, para la parte A, sabemos que el flujo de campo magnético es igual al campo multiplicado por el área, ¿cierto? Pero en este caso, pues no hay necesidad de trabajar con las unidades vectoriales, sino que simplemente puedo trabajar con las magnitudes, ya que estoy trabajando dentro de una sección perpendicular a nuestro solenoide. Entonces simplemente hacer el campo por A. Entonces nos queda que el flujo lo podemos encontrar como si fuera simplemente el campo magnético multiplicado por el área. En ese sentido, entonces podemos decir que el flujo magnético va a ser igual al campo magnético. Entonces el campo magnético sería mu sub 0 por n por la corriente dividido entre la longitud por el área del solenoide. En este caso el área del solenoide sería pi por el radio al cuadrado. Y todo esto nosotros lo tenemos. Tenemos el radio, tenemos L, tenemos N, tenemos I. Entonces simplemente nos queda expresarlo. Entonces nos queda que I sub B va a ser igual a mu, que es 4pi por 10 a la menos 7. Sería Tesla por metro sobre amper, por el número de vueltas, que es 300, esto no tiene unidades, por la corriente, que es 12 amperios, por pi, vamos a meter esto directamente, por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces el radio al cuadrado sería 0.0125 al cuadrado. Bueno, me comí las unidades aquí, sobre L, que sería en este caso 0.3 metros. 0.3 metros. Ok, aquí esto está metro cuadrado, ¿no? Y ya con esto puedo simplificar. Entonces metro se va con metro, amperio se va con amperio. Esto me queda en Tesla por metro cuadrado, que son las unidades de flujo. Entonces, por lo tanto, ya metiendo directamente esto en la calculadora,
el flujo de campo magnético va a ser igual a, nos daría 7.40 por 10 a la menos 6 teslas por metro cuadrado. Y ya este sería el resultado correspondiente. Perfecto. Y para la parte B, lo único que tenemos que hacer es cambiar un poco la fórmula del área. Entonces, para la parte B, lo que nos dicen es que la fórmula del área sería el flujo, lo mismo sería el campo multiplicado por el área. Bueno, entonces, el flujo va a ser P por A, en este caso, pues el campo magnético pues sigue siendo el mismo, este no ha cambiado, pero en este caso sí lo que cambia es el valor del área, ¿no? Entonces en este caso sería mu sub 0 por n por la corriente partido entre la longitud multiplicado por el área, pero el área en este caso sería pi por el radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado, ¿no? Sería la diferencia entre los radios. Y ya con esto lo único que nos queda es meterlo directamente dentro de la calculadora y ya nos daría el resultado correspondiente. Vamos resolviendo esta parte, entonces esto nos da igual a mu sub 0, que esto ya lo conocemos, esto es 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amperio, por n, que es la misma, son 300 vueltas, por la corriente, que es 12 amperios, sobre L, que es 0.3 metros. Ahí vamos, ¿no? Multiplicado en este caso sería por pi, y el radio 1 nos decían que era 8 centímetros, entonces pues lo podemos pasar a metros directamente, sería 0.0308. Esto sería 0.08 esto al cuadrado menos 0.04 al cuadrado, y esto en metro cuadrado, ¿no? Porque esto es un área. Y ya lo único que nos queda es meter todos estos datos en la calculadora. Phi sub b va a ser igual a, vamos a comprobar si los radios estaban en 0.8 y 0.4 centímetros, entonces es 0.0, me falta un 0 aquí. ¿Quién es esto? Entonces vamos a expresarlo en notación científica, entonces esto sería 4 por 10 a la menos, y eso es 4 por 10 a la menos 3, ajá. En este caso sería al cuadrado todo esto. Uy, pero aquí me quedó un poco complicadito, vamos a hacerlo bien. Entonces el pi que multiplica todo esto, entonces el primero nos da 4 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Vamos a expresar esto mejor y vamos a escribir esto bien. Entonces sería pi que multiplica 0.08 al cuadrado menos 0.004 al cuadrado, cierro paréntesis aquí, cierro paréntesis acá, esto está en metro cuadrado. Y ahora sí ya metemos todo eso en la calculadora, y como resultado nos dice que es 2.27 por 10 a la menos 6 tesla por metro cuadrado, y ya queda el resultado correspondiente. Bueno, ya saben que cualquier duda, cualquier cosa, no duden en preguntarme. Nos vemos en un próximo video y adiós.